amigos de Territorio Score, pues nuevamente nos encontramos en el foro El Guaje y hoy para mí es un placer presentarles a Viviana Camacho, que es autora del libro Lobo. Muy buenos días, gracias Hola, por la ¿qué tal? entrevista Buenos y días. pues, bienvenida a Oaxaca porque vienes llegando. Muchas gracias, sí, buenos días. Oye, Viviana, a mí me gustaría saber eh, cómo es para ti retratar la realidad con la fantasía, porque eso es lo que vemos plasmado también en tus textos que has publicado últimamente. Pues es una constante que siempre he tenido. A mí me gusta mucho que la realidad y la fantasía estén entrelazadas. Desde niña esos son el tipo de lecturas que me han gustado. Y yo creo que a través de la fantasía o a través de la ficción se puede retratar la realidad y puedes contar cosas crudas que ocurren de una manera, no digamos fantasiosa, pero sí de una manera que te permita entrar a ella sin tanto conflicto. ¿Cómo encuentras ese ritmo entre el baile y la escritura? Yo creo que definitivamente sí hay una relación. A mí, por ejemplo, para crear los personajes, o a veces nada más observando en la calle, a mí me gusta mucho ver cómo camina la gente, cómo se mueve y si lleva un ritmo, si no, si va medio, no sé, medio cojo, pero no necesariamente porque esté cojo, sino porque a veces uno trae, a veces tu lenguaje corporal dice mucho de lo que traes adentro. Si estás medio atormentado, si vas contento, si estás triste, si te has encorvado, todas esas posturas dicen algo de tu estado de ánimo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, yo cuando escribo tengo mis épocas en que necesito silencio, entonces no quiero escuchar música de ningún tipo. Bueno, los ruidos de la calle son inevitables o los del edificio, pero es otro tipo de ritmo que es inesperado, que te puede sobresaltar o que a veces puedes ignorar. Pero a veces sí requiero de música. Y entonces sí me doy cuenta que eso sí genera otro tipo de ritmo cuando estoy escribiendo. Entonces yo creo que sí definitivamente está relacionado, incluso aunque no hayas bailado así tu vida, yo creo que aunque no te des cuenta, inconscientemente siempre uno lleva un ritmo en lo que está haciendo. Incluso, no sé, el trabajo metódico, el trabajo práctico más bien de estar limpiando una casa o de estar haciendo la comida o estar cocinando, yo creo que todo siempre lleva un ritmo. Y la escritura es inevitable. Lo que sí me doy cuenta es que a veces necesito silencios y a veces sí necesito música. Ahora que nos platicas esto de que te inspiras también en la, pues en la música, en el ritmo, en el silencio, en apartarte también para poder escribir. Cuéntanos cómo fue este proceso para poder escribir Low. Pues el primer conflicto en el que pensé, que es un conflicto que me interesa mucho, era un conflicto entre dos mujeres, una que tuviera una autoridad y otra que fuera como una especie de aprendiz. Una vez que decidí que quería tomar esa anécdota para realizar una novela, también decidí que quería meterlas en un lugar más conflictivo todavía. Entonces, sí. Ese lugar lo estuve pensando mucho tiempo y le daba vueltas y la situaba en un lugar y la situaba en otro y así. Y al final, un poco como por iluminación, un día dije, bueno, pues el lobo es fenomenal, el lobo sí existe, es un pueblo donde pasé eh, varios veranos de mi infancia porque ahí nacieron mis abuelos. Entonces mi mamá, mis tíos, mis abuelos nos íbamos a las fiestas patronales y pues ahí me la pasé mucho tiempo. Y era un pueblo que me fascinaba mucho, en primera porque éramos libres, ahí abren las puertas y como animalitos todo el mundo... Sí, a correr. Claro, y pues era un lugar pequeño, todo el mundo se conocía, no había peligro. Y por otro lado, pues también era un pueblo que me aterrorizaba porque no había luz, no había agua potable, había fosa séptica, entonces de pronto si en la medianoche se te ocurriera al baño, pues bueno, a mí me tenían que acompañar porque me Claro. daba mucho miedo atravesar el patio y sin luz. Entonces todo eso se me quedó en el imaginario. Confieso que ya tiene más de 20 años que no voy. Okay. Entonces obviamente la recreación que hice en el libro pues tiene más que ver con mis recuerdos y con una ficción que yo quise crear para ese lugar en particular. Y así fue como se fue construyendo el logo. Fíjate que a mí me trajo como muchos recuerdos, quizá igual como tú dices, me trasladaba también a mi infancia. Y digo, esto es como muy similar, como una comunidad de Oaxaca, ¿no? Entonces lo iba leyendo y decía, es que sí, o sea, es una comunidad en Oaxaca que tienes que llegar, por ejemplo, en la Sierra Norte.
llegas en el autobús, pero ahí tienes que caminar y caminar horas para poder llegar a este lugar, donde también a veces pues los ruidos de la naturaleza, ¿no? Cómo se estruja los árboles, el viento y todo esto, a mí me hizo esta similitud, pero también me encuentro con otra anécdota de tu vida que pasa 6 meses, al igual que el personaje, entonces toda también esta creación de tu infancia, recreación, perdón, de tu infancia y en este momento, pues lo conjugas perfectamente en el libro. Pues sí, porque además, en efecto, yo estuve viviendo aquí 6 meses y sí debo confesar que yo ya venía con varios apuntes preparados, que eran un rompecabezas, y la verdad es que la estancia aquí me ayudó mucho porque aquí lo hilvané, aquí lo fui poco a poco cosiendo partes con partes. Obviamente la sensación de estar lejos de la Ciudad de México, que es un monstruo, que yo ahí nací, he crecido y he vivido todo el tiempo, pues sí fue un choque que me hizo sensibilizarme para poder recrear algunas escenas que están ahí. Entonces yo no dudo que en efecto el lobo, aunque sea en el norte, pueda tener alguna relación con Oaxaca y con muchos otros pueblos que uno cree que ya todo el mundo tiene internet y tiene conexión al mundo exterior, pero no, sigue habiendo lugares que en efecto están pues aislados, ¿no? Platícanos, ¿qué es normal en el mundo de Viviana? Pues lo anormal en realidad. Sí. Pues mira, qué bueno que lo dices porque en efecto el hecho de haber aislado a los personajes en un lugar así inhóspito, digamos, pues los tuvo que obligar a verse a sí mismos y a ver sus temores y a ver sus miedos y a confrontarse con sus aspiraciones y con sus fracasos. Pero también lo que es cierto es que cuando llega esta chica a El Lobo, pues se da cuenta que todo le parece anormal porque viene de un ambiente completamente distinto, entonces se confronta con otros personajes que ella no se hubiera imaginado, que además se burlan un poco de ella, que siempre están jugando con realidades y con mentiras y nunca le dicen bien qué es lo que está ocurriendo. Pero yo creo que es un poco lo que pasa en el país. Nosotros vemos que pasan miles de cosas y vemos las noticias y nos enteramos de cosas espantosas, pero pareciera que al final nunca llegamos al meollo del asunto, nunca sabemos como por qué ocurre lo que ocurre o por qué no deja de ocurrir lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que en realidad vivimos en una normalidad. Lo normal es que las cosas estuvieran más, no sé, que no fueran tan caóticas, pero a mí incluso ya me parece que nosotros ya hemos normalizado la violencia, la normalidad, ¿no? La amenaza constante, la tensión que está siempre a punto de romperse para crear un caos. O tal vez porque creemos que lo normal es actuar como nosotros actuamos con las otras personas. Pues sí, y luego ya actuamos de manera completamente anormal porque las circunstancias te obligan. Exacto. Entre tus textos hablas mucho sobre el miedo. Todo se relaciona sobre el miedo y pues en el miedo también cómo podemos actuar con las demás personas, ¿no? Entonces esto también, por ejemplo, me lleva a una frase de uno de tus libros que me gustó mucho, que dice: ¿con cuánta facilidad se pudren las relaciones de los individuos más o menos civilizados? Que lo mencionas en eso, ¿no? Pues sí, es que en efecto, yo sí creo que vivimos siempre hay un límite muy difuso entre la locura y la cordura y siempre estamos justo tratando de hacer un equilibrio que no siempre se logra y es una constante. Yo pienso en la violencia que siempre está a punto de estallar cuando, no sé, vas al mercado y te avienta alguien o estás en el metro y la gente te empuja y yo creo que si no lográramos permanecer así un filito en la cordura ya nos hubiéramos matado todos porque de pronto las situaciones son tan estresantes y tan desesperantes que por eso a veces parecemos individuos comunes y corrientes, pero tú no sabes en qué momento se te va a detonar algo, una tensión que ya traes muy fuerte, un poco de locura que todos tenemos y te vas a pasar del lado oscuro. Exacto, y volvemos a que empezamos a ser anormales. Exacto. ¿No? A mí también me gustaría saber un poquito, Viviana, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves escribiendo en el futuro? O sea, ¿te gustaría hacer muchos más textos? ¿Qué sería lo que te puede inspirar? Fíjate que yo durante mucho tiempo me veía en el futuro como una homeless en la calle. ¿Por qué? No sé, siempre tenía esa idea de que no, lo que estaba haciendo nada estaba funcionando, todo estaba mal y bueno. En realidad yo como me veo en el futuro es haciendo lo que más me gusta,
que es escribir y leer. Yo si pudiera, yo sería muy feliz en un ratón de biblioteca, Sí. y rodeada de libros, escribiendo. La verdad no me visualizo en un futuro, pero lo que sí es seguro es que quiero seguir pues haciendo lo que más me gusta, ¿no? Escribiendo, leyendo y pues compartiendo lo que hago si es posible. Esto que mencionas hace un momentito que te veías como una homeless, en un libro que se llama Tras las huellas de mi olvido, habla sobre una adolescencia tardía, ¿no? Más o menos eso va como formando pues la edad que vas madurando y vas pensando como mejor las cosas, porque ahorita me dices, me veía así, entonces en ese momento estabas escribiendo Tras las huellas de mi olvido. Sí. Ahorita ya obviamente ha cambiado la perspectiva. Sí, pero regreso a lo que tú comentabas hace un momento, que tienes mucha razón, que siempre trato de manejar los miedos y los estoy todo el tiempo confrontando de una u otra manera. A mí yo creo que uno de los temas fundamentales de la literatura que me gusta mucho es el miedo, pero no el miedo a los monstruos o el miedo a lo inexistente, sino el miedo a uno mismo, a lo que traes dentro y a lo que te puedes convertir. Entonces yo creo que en efecto cuando yo pensaba eso de que, híjole, es que un día voy a terminar así y que yo me visualizaba, era en parte un miedo y en parte también una proyección de que como no sabes qué es lo que te va a deparar el futuro, y entonces que sea lo más bonito eso, pero era como lo que yo tenía y sigo teniendo donde vivo todavía alrededor, es casi lo único que veo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sobre todo el miedo, el miedo quizás a madurar, cuando yo hablaba de la adolescencia tardía, Sí. ¿no? El miedo a no lograr lo que te propones por más que te esfuerces, pero sobre todo el miedo a ti mismo. Cuando ya te confrontas en el espejo y empiezas a ver quién realmente eres, a lo mejor no es que te vaya a gustar mucho, ¿no? Y sobre todo sale un monstruo, ¿no? Exacto, sí, y que son los reales y que son los que más miedo dan. Y que volvemos, que empezamos a ser anormales. Exacto. O sea, todo se relaciona. Sí. Muy bien. Fíjate que en Territorio Score tenemos una dinámica con todos los autores. Yo te voy a decir algunas palabras o algunas frases y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, ¿sale? Empezamos con danza contemporánea. La vida. Ingeniería. Complicado. Tu ropa en mi armario. Soledad. El reconocimiento Juan Rulfo. Casi. El intruso. Siempre hay un intruso en tu casa. La fotografía. Son postales de la realidad. La sonámbula. Así era yo de niña. Alma vieja. Pues un gran proyecto y una oportunidad. Muchísimas gracias, Viviana, a por ti, esta muchas entrevista. gracias. Y pues chicos, les recomiendo que compren y vengan a leer El Lobo, de verdad. Pues los va a llevar en este camino de fantasía, de poderse enfrentar a los miedos y sobre todo, pues van a descubrir algo muy diferente de lo que han leído. Es así que, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Oaxaca. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.